Bien, ahí voy llegando. Voy a esperar un poco para empezar. Bien, antes de empezar me gustaría saber si se me escucha bien, si se me escucha bajo, si se me escucha fuerte, si se me ve bien. Estaba mirando el vivo de la compañera y se le veía bien. La verdad que mi habitación no cumple con los requisitos de buena iluminación, así que si se ve mal, sepan disculpar. Perfecto. Bien. Bien, voy a empezar por el desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? El que, el que viene haciendo los trabajos de psicología eh, y ha entregado los trabajos en fecha, lo va a asociar mucho más rápido. Bueno, en resumen, fue un neurólogo austríaco de origen judío y es uno de los más influyentes en el estudio de la conducta, ¿sí? Bueno, para Freud el desarrollo de la conducta se divide en 5 fases o 5 etapas, de las cuales cada una está vinculada a una zona erógena, eh, y en ella se focaliza el placer sexual y la energía y la libido de las personas, ¿sí? Si estas etapas son muy importantes, ya que si no se cumplen de manera normal, se llevan a cabo de manera normal, si hay algún trauma en alguna de estas etapas, eh, en un futuro tendrá alguna secuela, ¿sí? En el desarrollo de la personalidad. Bien, la primera etapa es la etapa oral, ¿sí? Que arranca desde el momento de nacimiento del bebé hasta los primeros 18 meses, año y medio de vida. Eh, en esta etapa empiezan los primeros intentos por satisfacer las demandas de la libido. Eh, en esta etapa principalmente se busca el placer por lo que es la boca, ¿no? Por eso es común que los bebés se lleven toda la boca, ¿no? Que intenten morder todo. Se relacionan mucho con los objetos de su alrededor, con su boca, ¿no? Bien, la segunda etapa es la etapa anal. Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral hasta más o menos los 3 años de edad. En esta fase se trata de la fase de donde se empieza a controlar el esfínter en la defecación. Según Freud, esta etapa está vinculada al placer y a la sexualidad, a los primeros indicios de eso. Eh, para el niño, hacer sus necesidades termina siendo como un regalo, ¿no? Que le hace a los padres, y es una parte también que se desprende de él para entregárselos a ellos. Bien, pasamos a la etapa fálica. Esta etapa empezaría alrededor de los 3 años, cuando termine la anterior, y se extendería hasta los aproximados 6 años. Eh, y su zona erógena principalmente está vinculada a los genitales, ¿no? Eh, de este modo, la principal sensación de placer estaría vinculada al orinar.
¿no? Y en esta etapa está, está relacionado con la curiosidad que se empieza a gestar cuando, cuando el niño empieza a ver las diferencias entre varones y mujeres, ¿no? Eh, su distinto cuerpo, su distinta forma de ser, su distinta forma de vestir, todas las diferencias que pueden surgir. Bien. La etapa 4 es la etapa de latencia. Esta fase empieza hacia los 7 años y se extendería hasta el inicio de la pubertad, ¿no? Esta etapa no se considera y no tiene asociada una zona erógena en particular. Eh, en esta etapa los que son los impulsos sexuales todavía se encuentran adormecidos, ¿no? Y es en esta etapa en en la que empieza a aparecer la sensación de pudor y vergüenza, ¿no? Que está relacionada con todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Bien. Y la última etapa es la etapa genital. Esta aparece en la pubertad y se extiende hacia adelante. Esta etapa está principalmente relacionada con los cambios físicos que acompañan en la adolescencia. Además, en esta etapa del desarrollo psicosexual, Freud dice que el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede volver a reprimir con la misma eficacia en distintas etapas, ¿no? Y aparece el deseo sexual hacia otra persona, ¿sí? Bien, entonces ahí terminarían las etapas del desarrollo psicosexual. Quiero saber si se entendió bien, si se escuchó bien, principalmente. Bien, ahora me toca hablar de la teoría de la personalidad de Erik Erikson, que fue un psicoanalista, nació en Alemania en 1902 eh, y muere en el 94 en Estados Unidos, ¿sí? Según Erikson, el desarrollo de la personalidad se divide en 8 etapas distintas, ¿sí? Eh, que van desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, ¿sí? Eh, Estas etapas consisten en la búsqueda, en la adaptación de las personas en el ambiente principalmente, y en cada una de estas etapas se encuentran conceptos opuestos, ¿sí? Que entran en conflicto entre sí. Bien, la primera etapa es es la de confianza versus desconfianza, ¿sí? Que empieza en el nacimiento y se extiende hasta los 18 meses aproximadamente. En esta etapa es cuando los niños empiezan a confiar o a desconfiar de los demás, y es básicamente la dependencia que el bebé tiene sobre la madre, ¿sí? La relación con la madre va a ser crucial en esta etapa, ya que en base a eso el bebé va a establecer las primeras normas para vincularse con las distintas personas a lo largo de su vida, y la seguridad y la sensación de confianza van a ser las que terminen de determinar el desarrollo de la personalidad del bebé en el futuro, ¿sí? Bien, la etapa 2 es la de autonomía versus vergüenza. Eh, Arrancaría terminado el anterior y se extendería aproximadamente hacia los 3 años. Durante este periodo el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular principalmente.
empieza a controlar y a ejercitar los músculos que se relacionan con las expresiones corporales. Este proceso también puede conducir a momentos de duda y algunos de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa van desencadenando sensaciones de autonomía y el niño va sintiendo una sensación de un cuerpo independiente, ¿no? Bien, la etapa 3 es la iniciativa versus culpa, que empieza alrededor de los 3 años y se extiende. En esta etapa el niño empieza a desarrollarse con mucha velocidad, eh, tanto física como intelectualmente, ¿no? Eh, con este crecimiento también crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba también sus habilidades y capacidades ante los demás. Eh, También crece también la curiosidad y también es muy positivo para el niño que los padres puedan, puedan motivarlos a que puedan desarrollarse creativamente de la mejor forma, ¿sí? En caso de que los padres reaccionen negativamente hacia un estado del niño o alguna iniciativa que éste proponga, es probable que se genere una sensación de culpabilidad en él. Pasamos a la etapa 4, que es la de laboriosidad versus inferioridad, ¿sí? Que arrancaría, terminado esta, más o menos a los 5 años, y se extendería hasta los 13 años aproximadamente, ¿sí? Bien, en esta etapa los niños empiezan a mostrar un interés genuino en el funcionamiento de las cosas y cada vez más van intentando llevar a cabo actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y, y usando sus conocimientos y habilidades que estos tengan. Por esta razón es muy importante que los padres puedan generarle bastantes estímulos a lo largo de su crecimiento para que éste crezca con la mejor capacidad de desarrollo posible, ¿sí? En el caso de no ser bien acogido o que algunos fracasos lo motiven a compararse con otros niños, el niño puede desarrollar en algunos casos cierta sensación de inferioridad hacia los demás, eh, que esto le provocará una sensación de quizás de inseguridad frente a los demás. Así que esa sería la etapa 4. La etapa 5 es la de identidad versus difusión de identidad, que abarca de los 13 hasta los 21 años. Bueno, en esta etapa de adolescencia se empieza a mostrar más independencia en uno, se empieza a tomar decisiones más allá de lo que digan los padres. En esta etapa la persona prefiere usar más tiempo con sus amigos y ya comienza a pensar en un futuro y decidir qué quiere estudiar, de qué quiere trabajar, qué quiere hacer de su vida, ¿no? Empieza a explorar sus posibilidades y empieza a formar ya su identidad basándose en las experiencias vividas en su pasado. Esta búsqueda obviamente va a causar que en varias ocasiones una sensación de confusión, ¿no? hacia su propia identidad. Y en la etapa 6
es la de intimidad versus aislamiento, que abarca de los 21 años hasta los aproximadamente 40 años. ¿Sí? En esta etapa la forma de relacionarse con otras personas se modifica. La persona ya empieza a priorizar relaciones quizás que sean más íntimas, ¿no? Y que ofrezcan quizás una sensación más de seguridad y más de intimidad, ¿no? Y que sea recíproca entre las dos partes. Obviamente, si se va de este tipo de intimidad, uno puede estar eh, sufriendo soledad o un tipo de aislamiento, una situación que puede generar, en los casos más extremos, un tipo de depresión, ¿no? Bien, la etapa 7 es la etapa de generatividad versus estancamiento, que empieza en los 40 años y se extiende algo así como los 65 años más o menos. En este lapso de la vida, la persona dedica tiempo mayoritariamente a sus familiares. En esta etapa se va priorizando más la búsqueda de la productividad y el estancamiento. Una productividad que está vinculada al futuro, al poder ayudar a los suyos, ¿no? A sentirse necesitado por su entorno, ¿no? Y no sentirse inútil, ¿no? Bien, pasamos a la última etapa, que creo que es, sí, que es la de integridad del ego versus desesperación, que empieza a los 65 años y se extiende hasta la muerte del individuo. En este momento el individuo deja de ser productivo, o al menos no produce tanto como era capaz quizás anteriormente. En esta etapa de la vida se ven alterados totalmente, sus amigos, familiares a su alrededor fallecen y llegando, llegando también a su respectiva muerte, uno va afrontando distintas situaciones, como por ejemplo muerte de familiares, y uno va afrontando los duelos que causa la vejez misma, tanto en el cuerpo mismo como en los demás. En esta etapa puede surgir la sensación de nostalgia, ¿no? Por el legado dejado, por lo compartido y por lo logrado que si ha merecido la pena o no. ¿Sí? Bien, terminamos con eso. Pasamos al desarrollo cognitivo de Piaget. El desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento principalmente. Es el proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación de algunos aspectos, ¿no? Y conceptos. Bien, este periodo, el primer periodo es el periodo sensomotriz, que va desde el nacimiento hasta los aproximadamente 2 años de edad. En este el aprendizaje se lleva a cabo a través de la imitación, ¿no? El niño, el bebé, pasa de ser un sujeto reflejo a formar sus propios esquemas. Bien, el segundo periodo es el periodo preoperacional, que empieza a los 2 años cuando termina el anterior y se extiende más o menos hasta los 7 años. En este se desarrolla el pensamiento egocéntrico, ¿no? ¿Qué es lo que más se destaca en esta etapa? El niño básicamente piensa que es el centro del mundo, y su pensamiento es que todo trasciende alrededor de él, ¿no? Su imaginación que desarrolla en esta etapa y el lenguaje para él se convierte
en una importante manera de autoexpresión y influencia hacia otros, hacia otras personas. Bien, pasamos al periodo de acciones concretas, que es el 3, que arranca aproximadamente a los 7 años y llega hasta los 11 años. Este periodo se caracteriza principalmente por el desarrollo de la capacidad de razonamiento a través de la lógica, pero sobre todo por situaciones presentes y concretas. Además se distingue entre la realidad y la ficción, y comienza a aparecer lo que es la moral, ¿no? en el niño. Además, en esta etapa el niño empieza y entiende y aplica operaciones o principios lógicos que va a poder interpretar de manera objetiva y racional él mismo, ¿no? Eh, por eso su pensamiento se encuentra limitado, se podría decir, eh, por lo que puede oír, tocar y experimentar él solo, ¿no? Él personalmente. Y la última etapa es la de periodo de operaciones formales, que empieza a los 11 años y se extiende hasta los 15 años. En este periodo el individuo desarrolla la capacidad de formular distintas hipótesis y puede llegar a llevar a cabo la resolución de distintos problemas, ¿sí? Eh, Además, en esta etapa comienza el interés en las relaciones humanas, ¿no? La identidad personal y la vinculación hacia los demás. Además, se desarrolla otros tipos de pensamiento que pueden ser eh, la manera de relacionarse con las demás personas, ¿sí? Bien, ahí terminaría mi exposición. No sé si se escuchó bien, si alguien me confirma. Espero que se haya entendido. Traté de hacerlo de la forma más clara y concisa posible. Perfecto. Perfecto, entonces. Espero que hayan entendido y que se haya escuchado bien todo el vivo. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos.